Hola, ¿cómo andan mis nenas y nenes lindos? Bueno, yo estaba acá mirando este hermoso paisaje de Argentina, pero voy a dejar esta sillita para empezar este video y contarles un poquito más sobre nuestro país. En este caso, sobre un tema, no les voy a anticipar porque no quiero spoilear nada, pero a ver, cuando vos vas a salir o alguien de tu familia pregunta, ¿lloverá? ¿Me pongo un abrigo? ¿Hará frío? ¿Hará calor? ¿Por qué preguntamos eso? Seguramente porque no queremos llevarnos una sorpresa con lo que está afuera, ¿verdad? Y no pasar un mal momento. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Miramos el pronóstico, que nos anticipa las condiciones atmosféricas que encontraremos afuera de casa. Entonces, ¿cómo sería la manera correcta de decir cómo está hoy el clima? ¿O cómo está hoy el tiempo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es tan distinto? ¿Clima y tiempo? Bueno, veamos. Claro, la correcta es decir, ¿cómo está el tiempo? El tiempo son los cambios en las condiciones meteorológicas que van sucediendo a lo largo de una jornada, ¿sí? Si hay lluvia, si aumentó la temperatura, si se irá nublando. Sin embargo, el clima es el promedio de esas condiciones que van sucediendo a lo largo de los días durante más de 30 años. ¿Sí? Es como un promedio que se hace y se calcula. Ustedes estuvieron estudiando ya la hidrosfera. En este caso estudiemos algo de la atmósfera. Todos esos eventos suceden en la troposfera. La troposfera son no más de 12 kilómetros de altura, ¿sí? Incluso por ahí hasta viajan los aviones. Y ellos son los que tienen que atravesar esas condiciones atmosféricas. Entonces, ahí tenés un breve repaso de lo que sería la hidrosfera, la atmósfera y todo el medio ambiente donde nosotros nos movemos, que es la biosfera. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el clima y el tiempo? Entonces, repasando. El tiempo es el conjunto de esas circunstancias meteorológicas, ¿sí? Como la humedad, la temperatura y el viento, que van haciendo una variación durante el día. El clima, sin embargo, es el promedio de los estados del tiempo de toda una región. ¿Sí? Vos podrás observar acá, por ejemplo, en una región, cómo hay diferentes condiciones de tiempo y todo eso va a determinar con esos registros durante mucho tiempo cómo es el clima de esa región. Entonces, tiempo y clima no son lo mismo. Si yo quiero preguntar cómo está el tiempo, me estoy refiriendo a las condiciones del día, ¿sí? A un momento y un lugar concreto. Sin embargo, el clima, por ejemplo, cuando vos vas a viajar a un lugar, preguntas cómo es el clima de ese lugar, ya que no te interesa saber cómo va a estar ese día puntual, sino cómo son las condiciones durante varios días, ¿sí? Si en este momento me quiero ir a Estados Unidos o me quiero ir a una isla en el Caribe o me quiero ir a la Antártida. Tengo que preguntar por el clima. Si quiero salir hoy a la noche o este fin de semana tengo que festejar algo, quiero saber cómo va a estar, si puedo hacer un asadito afuera. Entonces me pregunto cómo está el tiempo. Entonces, clima y tiempo pueden distinguirse por una sencilla razón. La variación de estos factores van a suceder en un corto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en una semana, por más que el pronóstico sea extendido, no te puede adelantar durante mucho tiempo cómo va a estar, por ejemplo, el tiempo en Navidad. Todavía eso no lo podemos adelantar. Sin embargo, sabemos sí qué clima vamos a tener para festejar las fiestas de Navidad, ¿sí? Porque sabemos qué estación es en este momento y en este lugar del país en donde estamos, qué condiciones climáticas vamos a encontrar. El otro día en nuestra clase Zoom estuvimos viendo, nuestra clase Meet, estuvimos viendo en este trabajito cómo era esta línea importante que es el paralelo del Ecuador y esta importante que era el meridiano de Greenwich. En relación al clima, sí es importante saber que este paralelo cero determina
a la zona ecuatorial. Luego, los trópicos van a determinar las zonas tropicales, las templadas, más hacia el sur, desde el Ecuador, ¿no es cierto? Desde el Ecuador hacia el sur, las temperaturas se van enfriando. Eso es el clima. Muy bien. Entonces vamos a hacer un gráfico muy fácil. Mira, nuestra esfera terrestre, cercanas al paralelo cero del Ecuador, son cercanas a climas cálidos, ¿sí? Muy calientes. Se van enfriando y se los llama templados. Y por supuesto, mucho más cerca de los polos son climas fríos. Entonces acá lo tenemos bien cerquita, acá al Ecuador. Vemos como el sol afecta directamente con los rayos más perpendiculares a las zonas cálidas del Ecuador. Por supuesto acá se va enfriando por la lejanía, ¿ven?, de los rayos, y cuanto más lejos, como en la zona de los polos, podemos encontrar que estos rayos son mucho más oblicuos y por lo tanto más frío. Por lo tanto, como nosotros ya sabemos, esto determina una variación en el clima, pero por supuesto en el paisaje. Los ambientes son diferentes de acuerdo al clima. Entonces, ya sabemos que además nuestro país tiene unas características importantes. Dijimos que hay muchos relieves, muchos climas y por lo tanto muchos recursos. Eso se debe a factores como la precipitación, la vegetación, y bueno, ahí eso también nos sirve para saber cómo nos tenemos que vestir si vamos a determinadas provincias. Entonces es muy importante saber esto que estamos estudiando. Vamos a entrar directamente en los climas de Argentina, ¿sí? Es decir, registros que se han tomado durante muchos años para saber cómo es el clima de determinado lugar. Para poder saberlo, primero tenemos que estar ubicados en qué lugar del planeta estamos. Por eso en la última clase estuvimos trabajando bastante con eso. Estamos en el hemisferio sur, estamos bastante cercanos al polo, pero también hay una variable que es la extensión, digamos, de norte a sur de nuestro país, que es muy amplia. Por lo tanto, también hay cercanía al Ecuador, como también cercanía al polo, sin olvidarnos que tenemos un país bicontinental con un sector antártico. También el relieve, como estuvimos estudiando también en esa clase. Tenemos una cadena montañosa importantísima como lo es la cordillera de los Andes y un descenso en el relieve hacia el este, ¿sí? Vimos cómo iban descendiendo los relieves o aumentando, si se quiere, las elevaciones hacia el oeste o descendiendo hacia el este. Otra variable es la distancia al mar, tomando como más cercanas las distancias al Atlántico y más lejanas las que se alejan de él, ¿sí? Esto hablamos, ¿por qué? Porque es importante el aporte de humedad que nos brinda el océano. Entonces, ¿qué es importante saber? Que la Argentina tiene básicamente, y es lo mínimo que tenés que saber, 4 tipos de climas: el cálido, el templado, el árido y el frío. Repasate también las provincias para poder estar mejor ubicado. Muy bien, los climas cálidos tienen menos precipitaciones, o sea, disminuyen las precipitaciones desde el este hasta el oeste. Y eso es porque nos vamos alejando de la fuente de humedad. Dentro de ese clima hay otros subclimas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo cómo es el clima en Misiones que en esta zona salteña, por ejemplo, o de Jujuy. Entonces, sí es cálido por sus temperaturas elevadas, pero, por ejemplo, las lluvias, que son estacionales, son totalmente diferentes, por ejemplo, en la selva misionera que en la Puna. Bien, también tenemos climas templados. ¿Ves que lo templado está más al centro de nuestro país? Y también, del mismo modo, las precipitaciones disminuyen hacia el oeste. En la medida que nos alejamos del océano Atlántico, las precipitaciones descienden.
pero ya sabemos que acá básicamente ocupa Buenos Aires, Córdoba, nuestra pampa húmeda, influida por toda esa humedad oceánica. Y además, porque ya estuvimos hablando del relieve, hay depresiones importantes como la Cuenca del Plata, por ejemplo. Entonces, si nos acercamos bien a la costa, vos vas a encontrar un clima templado pero oceánico, donde si alguna vez te fuiste de vacaciones, seguro sabes, a la noche hace bastante frío y por ahí de día estás en mallita, en short, dando vueltas por la playa. Entonces eso se llama amplitud térmica. Y también más al centro tenemos los climas serranos, que siguen siendo templados, pero por ejemplo, eso los podemos encontrar en Córdoba o San Luis, por ejemplo. Y más hacia el oeste se lo llama de transición, porque ya empieza a pasar hacia el siguiente tipo de clima, que es el árido. Esta diagonal que vos observás acá, vos fíjate que coincide mucho con la cordillera de los Andes. Y la evaporación de aguas que viene de las lluvias, de las precipitaciones, supera a la cantidad que puede llegar a caer. Hace tanto calor en algunas estaciones que por supuesto se seca pronto y se lo llama árido, en el sentido, viste, como de desértico, muy seco. Y la amplitud térmica en alguno de esos lugares, acordate que la amplitud térmica es esta diferencia entre el día y la noche, a veces es muy alta, incluso por el viento sonda, que ahora después en un ratito lo vamos a ver. Y toda esta zona de estepas hace que tenga temperaturas más bajas y por supuesto con escasas lluvias. Los climas fríos, vos observás que están más al sur, ¿sí? Y por supuesto en nuestro sector antártico. Acá hay bastantes subtipos de clima, ¿sí? Tenemos a los áridos y fríos cerca del oeste. También bien pegadito a la cordillera de los Andes tenemos al patagónico fueguino, ¿sí? Que en ese lugar vos vas a encontrar, viste, el típico paisaje de bosquecito y nevando, las cabañitas. Bueno, ¿por qué? Porque ahí sí hay precipitaciones, quizás en forma de nieve, pero en esta zona no, es bastante seca. Toda la parte magallánica, acá en esta parte, hay todo el año precipitaciones, ¿sí? Y también tenemos algún sector que se llama nival, por ejemplo en las altas cumbres, donde hay eternamente nieve y precipitaciones de ese estilo. Y en la Antártida, que también se lo llama el gran continente blanco, tenemos un viento que también se llama así, viento blanco, que tiene que ver, por supuesto, con el frío, no tanto por las precipitaciones, sino por la cercanía al polo. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué es importante saber para hablar de clima? La latitud, o sea, la distancia entre el polo norte y el polo sur, vos fíjate cómo va a ir variando. Cerca del Ecuador van a ser climas más cálidos, cuanto más me voy a los polos, más se enfría. ¿Sí? Esta parte oblicua de los rayos hace que se alejen. También tengo que tener en cuenta las estaciones, ¿sí? Los movimientos del eje terrestre. La altura también era un factor. ¿Por qué? Porque con la altura disminuye. En la medida que voy subiendo a la cima, voy a encontrar temperaturas muy inferiores a las de la base, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Tener en cuenta en qué región estoy, por supuesto. Otro factor es la disposición del relieve. Entonces, pienso, ¿en qué lugar me encuentro? Entonces entender, por ejemplo, que la cordillera frena los vientos y como ustedes ya estuvieron hablando de hidrósfera y también estuvieron hablando de estados del agua naturales, sé que lo van a entender. La temperatura, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando secamos la ropa, la ponemos a secar que al sol y al viento y son factores que quitan la humedad. El viento y la altura y la variación de temperatura que hace que se
condense el agua y caiga en forma de precipitaciones. Por lo tanto, del otro lado de la montaña, generalmente el aire va a ser seco, ¿sí? Ese aire se evaporó, se secó, que es otro estado del agua que ustedes también conocen. Esto no quiero que lo aprendan, pero sí quiero que lo sepan, porque es importante también en relación al clima. Y van a escuchar muchas veces a las mamás, a las abuelas, decir, hoy hay baja presión, seguro que me siento mal por eso, o hay cuánto viento, guardemos las plantitas, o hagamos algo. Entonces, el viento y la presión también influyen en los climas. Los vientos se van como moviendo del lugar de donde hay la presión más baja a una más alta y van generando unas corrientes que a nivel local van produciendo, cosas importantes o modificaciones importantes. Pero tenedlo en cuenta que los vientos y la presión también influyen. ¿Qué es la presión? Viento, yo sé que lo podés inferir, sabes lo que es. Pero presión, mira, por ejemplo, recordá un día de diciembre en el colegio y viste que te sentís como aplastado y no tenés ganas ni de moverte. Bueno, es como que hay mucha presión sobre vos, ¿sí? La atmósfera pesa sobre uno, por ejemplo, para explicártelo así nomás y rapidito. Bien, los vientos son muy importantes. No voy a explicar todos los vientos porque de verdad son muchos, pero sí es importante que conozcas 2 o 3 que seguro siempre los escuchas nombrar. ¿Viste cuando se empieza a armar una nube gigantesca por la zona donde vivimos y vos decís, uy, este viento tan fuerte, ¿qué es lo que está trayendo? Mucha fuerza y mucha humedad desde el Atlántico. Ese viento viene desde el sudeste, se lo llama sudestada. La sudestada generalmente provoca muchas lluvias y también trae lamentablemente inundaciones. Los nombro porque además estos vientos a veces traen dificultades, ¿sí? A veces son benéficos, como el pampero. Mirá, por ejemplo, el pampero tiene un beneficio. Esos días de verano, de mucho calor, cuando empieza a venir el viento pampero, a los otros días vas a encontrar mañanas más frescas, más agradables. Pero cuando se encuentra este viento pampero que viene desde el este, de la parte sur, hasta el centro del país, por ejemplo, se encuentra con esas masas cálidas y puede generar bastantes dificultades, ¿sí? Cruza la cordillera y ahí se seca y se enfría. Y cuando lo cruza, empieza a generar vientos más cálidos. Y cuando colisiona con esa diferencia, a veces genera tormentas muy, muy fuertes. Bien, otro viento importante es el sonda, que es muy conocido, ¿sí? Acuérdense también cuando la señora les habló de Sarmiento, algo hablamos de eso, ¿sí? Tiene que ver con vientos que vienen del Pacífico, que suben por los Andes, son muy fuertes, arrasan la nieve como el polvo, por eso también se lo llama viento blanco, pero cuando también pasa la cordillera, pasa muy seco y fuerte y levanta tormentas de polvo y genera incendios, por ejemplo, en los viñedos de Mendoza, ¿sí? Es un viento muy, muy intenso. Bien, veamos esto. Entonces sabemos que hay grandes grupos de clima, los cálidos, los templados, los áridos y los fríos. Pero también sabemos que por la variedad de todos estos factores que estuvimos hablando, hay otros subtipos de clima, ¿sí? Como antes la señora les decía, si bien toda esta zona es cálida, no es lo mismo acá en Misiones que en La Puna. ¿Está entendido? Entonces esa diferencia, por ejemplo, entre los climas fríos de aquí y los de la Antártida no son los mismos. Es importante que sepas todas estas variaciones y las tengas en cuenta. Entonces, piensa en cuáles son esos factores que alteran o modifican a los climas. No tanto es importante recordar todos los nombres, sino ir tratando de hacer inferencias y pensar qué sucede de este a oeste, de norte a sur, qué sucede cuando hay montañas, qué sucede cuando hay llanuras, qué
¿Qué sucede con la cercanía al océano? Anda tratando de pensar eso y también anda pensando, si podés, qué tipo de vegetación y qué tipo de recursos se encuentran en estos tipos de clima. Muy bien, nos ponemos a descansar un ratito mirando algún paisaje lindo, pero la verdad que yo hoy tengo ganas, como no me fui de vacaciones a esquiar, tengo muchas ganas, me voy a quedar por acá y los saludo desde la nieve. Les mando un besito grande y les deseo una buena semana.